Los parques de Disney son reconocidos como los lugares más alegres del planeta. Sin embargo, incluso en estos mundos de fantasía, la desgracia puede hacer acto de presencia. Detrás de las sonrisas, la música y las emocionantes atracciones, existen momentos oscuros que Disney rara vez menciona. La profundidad de una historia trágica nunca ha sido fácil de relatar. Una familia que disfrutaba de sus vacaciones en Disney World sufrió una fatalidad por un ataque de caimán. Desde fallos en las atracciones hasta errores humanos y accidentes desafortunados, algunos visitantes han fallecido en el interior de los parques, y aquí es donde se produce el impacto. Estas historias no son solo leyendas urbanas, son hechos reales y estremecedores. En este video, analizamos las atracciones de Disney que han cobrado vidas, revelando los peligros ocultos tras la ilusión de la fantasía. Disney Mortal, el trágico ataque de caimán que estremeció las vacaciones de una familia. Lo que parecía ser unas vacaciones familiares tranquilas en Disney's Grand Floridian Resort se convirtió en una pesadilla inesperada. En junio de 2016, la familia Graves disfrutaba de unos días de descanso en el Disney's Grand Floridian Resort, situado junto al lago Bay. Al atardecer, los padres estaban descansando junto al agua mientras sus hijos, Ella, de 9 años, y Christian, de 2, jugaban cerca. De repente, un caimán salvaje emergió del lago y atrapó al pequeño Christian, llevándolo al interior del agua. Atónitos y llenos de pánico, los padres corrieron a intentar salvar a su hijo, pero ya era demasiado tarde. A pesar de los esfuerzos inmediatos de rescate, el cuerpo de Christian fue hallado sin vida al día siguiente. La familia quedó destrozada. Sus vacaciones soñadas se convirtieron en una pesadilla en un instante. Tras el incidente, Disney afirmó no tener control sobre los caimanes salvajes que rondan la propiedad. Sorprendentemente, en ese momento no había señales de advertencia en la zona. Solo después de la tragedia, Disney colocó carteles que decían «Prohibido bañarse y cuidado con los caimanes». Este fatídico suceso es solo uno de los muchos fallecimientos asociados a los parques Disney. Desde su apertura en 1955, Disneyland ha registrado oficialmente al menos 55 muertos, sin contar incidentes como ataques de caimanes o enfermedades misteriosas como la ameba cerebral. Algunos incluso sostienen que la cifra real de víctimas podría ser mucho mayor. Sin embargo, Disney frecuentemente se desvincula de su responsabilidad, atribuyendo estas tragedias a accidentes fortuitos. A pesar de estos momentos sombríos, millones de personas siguen visitando Disney, atraídas por la magia que en ocasiones oculta las verdades más oscuras. Oculto en las sombras. Es momento del tema del día. En Carolina del Sur, una atracción temática de Disney falló, transformando un día divertido en una pesadilla. Los visitantes quedaron suspendidos, literalmente, cuando una avería técnica detuvo la atracción de manera repentina. El pánico se desató y varias vidas estuvieron en peligro. La intensidad en los parques puede volverse aterradora en cuestión de segundos. ¿Qué opinas? Deja tu comentario abajo. Misión: tragedia interplanetaria. La atracción mortal resultó demasiado peligrosa para algunos visitantes. Un emocionante recorrido en Marte se tornó trágico cuando ocurrieron accidentes mortales durante la misión en Disney. El espacio se cobró la vida de inocentes. Cuando Disney lanzó la atracción de la misión espacial, prometió ofrecer una experiencia fuera de este mundo, simulando un emocionante viaje a Marte. Utilizando una potente centrífuga, la atracción generaba sensaciones de ingravidez y fuerzas G extremas, imitando la experiencia de un viaje espacial real. Sin embargo, la intensidad de la atracción resultó ser demasiado para muchos visitantes. En sus primeros años, se vieron en la necesidad de llamar a emergencias casi 200 veces para atender a los pasajeros que se desmayaron, sufrieron dolores en el pecho o tuvieron dificultades para respirar. En 2005 ocurrió una tragedia cuando a un niño de 4 años, que cumplía con los requisitos de altura, se le permitió montar a pesar de padecer una enfermedad cardíaca no diagnosticada. Tras finalizar la experiencia, el niño falleció. Aunque Disney no asumió la responsabilidad, ya que había publicado advertencias sobre problemas cardíacos, la pérdida fue devastadora para la familia del menor. River Country Tragedy, el parque acuático que ocultaba un peligro mortal. Lo que en su momento fue un querido parque acuático, se convirtió en escenario de una horrible muerte causada por una ameba mortal. Disney's River Country, el primer parque acuático de la compañía, abrió sus puertas en los años 70 junto al lago Bay y rápidamente se convirtió en una atracción popular. Contaba con una laguna artificial que extraía agua directamente del lago mediante sistemas de filtración.
Sin embargo, el parque, la conexión con el lago pronto derivó en una tragedia. En 1980, un niño de 11 años visitó el parque y, tras deslizarse por el tobogán acuático, falleció trágicamente. La causa fue espantosa. El niño había contraído una rara ameba cerebral que entró en su nariz mientras estaba en el agua. Este microorganismo mortal, que prospera en aguas dulces cálidas, destruyó su sistema nervioso en pocos días. Se descubrió que Bay Lake, de donde River Country extraía su agua, estaba contaminado con estas peligrosas amebas y que el sistema de filtración no estaba diseñado para eliminarlas. La respuesta de Disney fue escalofriante. Afirmaron que tales amebas eran comunes en lagos naturales durante el verano y que no eran responsables de la tragedia. A pesar de este horrible incidente, River Country continuó operando durante varios años. Con el tiempo circularon rumores de más muertes, pero nunca hubo confirmaciones oficiales. En 2001, sin explicación pública, Disney cerró definitivamente el parque. Hoy en día, River Country permanece abandonado, un inquietante recordatorio del oscuro secreto que una vez estuvo escondido bajo la superficie. El parque, que en su día simbolizó diversión, ahora funciona como un estremecedor testimonio de los peligros que acechaban en sus aguas. La trágica muerte de Debbie Stone, el incidente más aterrador en Disneyland. Un trabajo soñado en Disneyland se convirtió en una tragedia, y algunos creen que el espíritu de Debbie Stone aún ronda el parque. En 1974, Debbie Stone, de 18 años, acababa de comenzar la universidad y consiguió el empleo de verano que siempre había soñado como anfitriona en Disneyland. Asignada a America Sings, una atracción teatral rotativa con 6 escenarios, su función era recibir a los visitantes al inicio del espectáculo y despedirlos al final. Estaba emocionada con su nuevo trabajo e incluso compartió la feliz noticia con sus padres justo antes de su turno nocturno el 8 de julio. Los llamó para contarles que se había enamorado y quería su bendición para comprometerse, pero esa noche su vida sería trágicamente truncada. Mientras Debbie se despedía del público, las plataformas giratorias comenzaron a moverse. Entonces, un grito aterrador resonó en toda la sala. En un principio, los visitantes pensaron que formaba parte del espectáculo, pero tras 20 minutos sin que Debbie regresara, el personal empezó a inquietarse. Al investigar, descubrieron el cuerpo sin vida de Debbie aplastado entre 2 paredes móviles. El suceso conmocionó a Disneyland y provocó cambios inmediatos en los protocolos de seguridad de la atracción. Sin embargo, la memoria de aquella trágica noche aún perdura. Con el paso de los años, tanto los empleados como los visitantes han reportado encuentros inquietantes con el espíritu de Debbie, escuchando su voz o viendo su aparición cerca del teatro. Austin quedó trágicamente aplastado en la cabina del operador y perdió la vida instantáneamente. Las investigaciones demostraron que el despachador no cambió correctamente de vía. La OSHA multó a Disney con $44,000 por incumplimientos en seguridad, aunque muchos cuestionaron si esa cantidad era suficiente para compensar la pérdida de una vida tan evitable. Accidente trágico en Nochebuena. El fatal incidente en el velero Columbia de Disneyland. Se suponía que serían unas vacaciones mágicas en Disneyland, pero la tragedia golpeó cuando un accidente mortal arrebató la vida a una familia. El 24 de diciembre de 1998, Nochebuena, las familias Luan Fee Dawson y Lou Dev Vang disfrutaban de un viaje vacacional en Disneyland. Esperaban con ilusión un recorrido panorámico a bordo del velero Columbia, una réplica de un barco famoso por sus hermosos paseos en el parque. Pero la situación se tornó en tragedia. Al atracar, ocurrió una falla crítica. La cuerda de amarre se rompió, lanzando una pesada placa de metal por los aires. La placa impactó directamente en la cabeza de Luan Fee Dawson y Liu Devan, justo delante de su hijo y nieto. La escena fue caótica y generó pánico. Ambas víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital, pero mientras Van recobró el conocimiento, Dawson, lamentablemente, no sobrevivió. Van se sometió a múltiples cirugías y casi un año de rehabilitación para recuperarse de las graves heridas. La familia demandó a Disneyland y alcanzó un acuerdo de $25 millones. Pero ninguna suma pudo devolver las vidas perdidas ni reparar los futuros dañados para siempre. Las investigaciones revelaron serios problemas de seguridad. Las cuerdas de amarre estaban hechas de material incorrecto, el barco estaba en mal estado y el proceso de atraque fue mal gestionado por el personal. A pesar del horror, Disneyland continuó sus operaciones como si nada hubiera ocurrido. El velero Columbia fue clausurado en silencio, con un cartel que indicaba en reparación,
ocultando la cruda realidad del público y siguiendo con sus actividades habituales. Un desastre trágico en Big Thunder Mountain, una montaña rusa termina en tragedia. Una experiencia relajante en Disneyland se convirtió en mortal cuando una falla mecánica provocó un accidente fatal en Big Thunder Mountain. En septiembre de 2003, los mejores amigos Marcelo Torres y Vicente Gutiérrez, ambos de 22 años, visitaron Disneyland para disfrutar de un día lleno de diversión junto a otros dos amigos. Tras varias atracciones emocionantes, decidieron descansar y relajarse en la Big Thunder Mountain Railroad, una atracción más familiar. Marcelo y Vicente se sentaron en la cabina delantera, justo detrás de la locomotora decorativa, pero a mitad del recorrido escucharon ruidos extraños provenientes del tren. Sin aviso previo, la locomotora se desprendió. Se estrelló contra el techo del túnel y colisionó contra el vagón en el que viajaba Marcelo. Este quedó atrapado entre los restos, sin poder escapar. Vicente se desmayó por el impacto, mientras que otros pasajeros resultaron heridos. Lamentablemente, Marcelo falleció en el acto. Las investigaciones posteriores revelaron detalles inquietantes sobre el incidente, evidenciando fallas mecánicas y errores en el mantenimiento de la atracción. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las historias más impactantes y estremecedoras. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a Tragedias y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Comparte esta historia con tus amigos y déjanos en los comentarios qué tragedia te sorprendió más. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos explorando los momentos más oscuros y sorprendentes de la historia.